El precio de la energía está teniendo repercusión también en otro de los sectores claves de la comunidad. Hablamos de la automoción, que da empleo a 28.200 personas en Castilla y León de forma directa. Saludamos a Félix Cano, es presidente de Facil, el clúster de la automoción de Castilla y León, que reúne a las industrias automovilísticas de la comunidad y también a la industria auxiliar. Señor Cano, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo les está afectando el aumento desorbitado del precio de la energía? Bueno, pues de una manera terrible para las industrias de la automoción, porque son electrointensivas en consumo y por tanto ya llevamos mucho tiempo sufriendo unos altos precios y que nos hacen que no seamos tan competitivos con otros países donde ya sí que se han tomado medidas anteriormente, ¿no? De hecho, nosotros venimos soportando desde el segundo semestre del año pasado altísimos precios que ya se han puesto imposibles en este año, y quiero decir en paréntesis que no solo es por la guerra. Es verdad que en la guerra se ha producido un pico extraordinario, como no se podía conocer, un desastre terrible, pero ya ha vuelto a bajar el pico y no se producen los altos precios por la guerra, como se está diciendo, sino por el sistema de aplicar los precios mediante el mecanismo del gas, que es el que, al ser más caro, pone los precios, todos los precios de la energía, en un lugar imposible. Y por tanto las empresas lo estamos sufriendo hasta tal punto que, si nos retrotraemos a hace unos días, cogió picos de hasta 500 y 700, con lo cual pues es inasumible. Es mejor estar parados, aunque tengas que pagar el resto de los precios, de los inputs, que estar consumiendo energía a esos precios. Señor Cano, ustedes se suman a las peticiones múltiples que hemos escuchado en los últimos días desde distintos sectores, peticiones al Gobierno de que se haga algo ya de forma inmediata y que no se espere a ese plan que el Ejecutivo quiere anunciar para el 29 de marzo, ¿no? Claro, es que con estas circunstancias esperar 15 días es imposible, es poner a las empresas en riesgo, pues, de ser inviables y en riesgo de incluso desaparecer. Es que hágase usted cargo de que a veces el precio de la energía no cubre ni siquiera los ingresos que tienes, por tanto pierdes las materias primas, pierdes la mano de obra, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues hay países que sí que han estado más listos, ¿no? Francia, Alemania están primando sobre todo a las empresas mediante subvenciones y por tanto les están quitando toda la parte que lleva de recargos, etcétera, etcétera. Y no me estoy refiriendo a los impuestos, ¿eh? Hay gente que está reclamando los impuestos. Los impuestos, por ejemplo, el IVA para las empresas son neutros, y no digo que para los particulares no se quiten, porque si no, pues sería también para el consumo doméstico pues un desastre, pero no nos referimos a eso. Nos referimos al precio de la materia prima como energía, que en otros países es mitad de precio, como Francia, que está subvencionada en el 60%, Alemania, Polonia, que está de moda. Todos esos países están por debajo de la mitad del coste nuestro, y por eso no se puede esperar ni a hoy. O sea, exactamente para su sector, ¿qué es la reclamación que ustedes hacen? Desacoplar el precio, como nos contaba, del gas y también las materias primas, los precios de las materias primas. ¿Algo más? Sí, bueno, además de eso, mire, piense que nosotros en Castilla y León somos unos grandes productores de energía. Además, casi toda ella, el 90% renovable, de las eólicas, de los solares y de las hidráulicas, ¿no? Eso supone aproximadamente el 90% de energía renovable. Y además somos el 15% de producción de esa energía, y sin embargo el consumo pues está alrededor de la mitad, por decirles una cosa. Y parece como incomprensible que en una tierra como esta, que es fabricante de esta energía, pues tengamos que pagarla a precios que marca no la renovable, sino precios que marcan artificialmente mediante el gas, pues multiplicados por 10. ¿Y cómo les está afectando además estos días la huelga del transporte a su sector? Porque parece la tormenta perfecta. Pues sí, efectivamente, nosotros estamos valorando ahora mismo si parar las fábricas, ¿no? Porque
Bueno, pues sí que circulan algunos camiones, pero tienen que circular todos para que nos lleguen las materias primas. Ahora mismo sé que hay fábricas que están paradas, pero a mí me parece que es una cosa que no es duradera, como está siendo lo de la energía eléctrica. No digo que no sea importante, porque al que le toque parar, pues es un trauma, ¿no? Y sobre todo pues por las trabas para poder parar de manera inmediata. Así que pues sí, es una cosa más que además se está haciendo pues, en los puertos, se está haciendo en las grandes instalaciones de distribución, sobre todo de alimentos. Y claro, eso hace un daño terrible, porque circulación por las carreteras sí que hay. O sea que lo que se para es en los sitios donde tengas que parar la industria o tengas que parar el comercio. Pero de momento Y nos ahí, confirma que no ha habido problemas de paros de producción por esa huelga de transporte aquí en Castilla y León, que esté afectando a las factorías de la comunidad. bueno, algunas sí, ¿eh? Sí. Yo no le puedo evaluar cuántas al sector de la automoción, pero algunas plantas sí que están parando, sobre todo de componentes y alguna también de los OEMs, de los que fabrican vehículos. Ya para terminar, señor Cano, hoy se publican las ayudas del PERTE al vehículo eléctrico. ¿Cómo valora esas ayudas? Bueno, pues muy necesarias. Yo creo que, aunque llegan tarde, porque esto se tenía que haber empezado en el 21 y estamos en el 22. Y ha salido hoy publicado en el Boletín Oficial del Estado con un margen muy estrecho de presentación, porque llegan hasta primeros de mayo nada más. Y son el PERTE, pues grandes proyectos que necesitan además pues, de un recorrido muy importante de tramitación y en estas circunstancias debieran haber estado bastante antes, ¿no? De todas formas, pues bienvenidos sean. Es mejor que lleguen tarde que no nunca, como decimos en esta tierra. Pero le digo, son muchos millones de euros, 24.000 millones, pero el problema está en que 20.000 son préstamos y solo 4.000 vienen vía subvenciones. Y luego, pues los grandes proyectos tienen que ir acompañados de pymes, que es otra dificultad que tiene que resolverse, porque llevar en un proyecto con un OEM, por ejemplo, 40% de pymes, pues es bastante complicado. Señor Cano, muchísimas gracias por haber atendido a Buenos Días Castilla y León. Me imagino que Pues seguiremos hablando de los efectos, de las consecuencias que está teniendo toda esta crisis de la energía. Le emplazamos a que pueda volver a charlar con nosotros. Gracias por atendernos. no, gracias a ustedes y a su disposición cuando quieran.